La historia de la fe está marcada por hombres que decidieron que lo suficiente no era suficiente cuando se trata de la gloria de Dios. Y Luis María Grignion de Montfort es el ejemplo vivo de que la verdadera riqueza comienza cuando uno se atreve a soltar las seguridades de la tierra. Imaginen el escenario, la Francia de finales del siglo XVII. Un tiempo de contrastes brutales donde el rey Sol gobernaba con puño de hierro desde Versalles mientras el pueblo moría en una oscuridad espiritual profunda, alimentada por el miedo de una doctrina que pintaba a Dios como un juez implacable. En medio de este invierno bretón, el 31 de enero de 1673, nace un niño en la casa de un notario de temperamento volcánico. Desde pequeño, Luis no fue un niño común. Mientras otros jugaban a ser soldados, él construía altares diminutos, buscando en lo escondido esa conexión que el mundo exterior no podía ofrecerle. Esta sed de infinito lo llevó a una de las decisiones más radicales que un joven de su posición podría tomar. A los 19 años, decidió ser sacerdote, pero no uno de esos clérigos de salón que buscaban beneficios y rentas seguras en la corte. Su fe no era una transacción, era una entrega total, y lo demostró cuando partió hacia París caminando 300 kilómetros. Sin un solo centavo en el bolsillo, descalzo sobre el barro, confiando plenamente en la providencia divina. Este gesto no fue un capricho juvenil, sino el cumplimiento de lo que dice Mateo 6:26 sobre las aves del cielo. Luis entendió que si Dios cuida de las criaturas más pequeñas, ¿cómo no iba a sostener a un hijo que lo dejaba todo por él? Al intercambiar sus ropas de seminarista por los harapos malolientes de un mendigo antes de entrar a la capital, Luis estaba enterrando al hombre viejo para que naciera el santo. Llegó a las puertas del seminario de San Sulpicio demacrado y cubierto de llagas, pero con una luz en los ojos que ningún malentendido institucional pudo apagar jamás. Es aquí donde debemos preguntarnos cuántas veces nos aferramos a nuestras ropas finas, nuestro estatus, nuestras preocupaciones materiales, por miedo a quedar desnudos ante la voluntad de Dios, sin entender que es precisamente en esa desnudez donde Él nos viste con su poder soberano. Esa luz que Luis llevaba en su mirada no era otra cosa que la llama de una intuición divina que comenzaba a arder en su pecho, la comprensión de que el misterio de la encarnación no es solo un evento histórico, sino una hoja de ruta espiritual eterna. Durante sus años de formación, mientras sus compañeros se perdían en discusiones mundanas o cuidaban la estética de sus sotanas, Luis pasaba horas frente al sagrario devorando tratados de teología y mística. Fue allí donde recibió la revelación que cambiaría la espiritualidad de la Iglesia para siempre si Dios mismo, en su infinita sabiduría, eligió venir al mundo a través de María. ¿Quiénes somos nosotros para intentar llegar a Él por otro camino? Los jansenistas de la época habían sembrado un terror helado, convenciendo a la gente de que Dios era inaccesible y que la Virgen era un obstáculo que apartaba de Jesús. Pero Luis vio la verdad con la claridad del mediodía. María no es un desvío, es el atajo. No es una pared, es la puerta más ancha hacia el corazón del Salvador. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Y Luis aprendió esa quietud a los pies de la Virgen, entendiendo que ella es el molde divino donde las almas son formadas a imagen de Cristo de manera rápida y perfecta. Al ser ordenado sacerdote a los 27 años, sus lágrimas no eran de tristeza, sino del gozo de quien se sabe instrumento de un plan mayor. Sin embargo, el mundo religioso de su tiempo, cómodo y burocrático, no sabía qué hacer con un hombre que vivía la pobreza evangélica de forma tan cruda. Sus superiores lo enviaron a los infiernos de la tierra, como el hospital de Nons, donde se amontonaban los despojos humanos que la sociedad prefería ignorar. Allí, Luis no vio enfermos terminales ni prostitutas moribundas. Vio a Cristo sufriente y lo sirvió con un fervor que asustaba a los tibios. Limpiaba llagas con sus manos y pasaba noches enteras velando almas.
demostrando que la verdadera devoción mariana se traduce siempre en una caridad volcánica que no teme mancharse con el dolor ajeno. Pero el camino del verdadero apóstol nunca es una alfombra roja, sino una senda de espinas que purifica la intención del corazón. Luis María pronto experimentó lo que significa ser un signo de contradicción, tal como lo fue su maestro. Fue expulsado de los hospitales y de las diócesis porque su celo por las almas denunciaba la mediocridad de los administradores y la frialdad de los pastores acomodados. Imagina la frustración humana de ver puertas cerrarse una tras otra, de ser llamado loco, fanático y peligroso por aquellos que deberían haber sido tus aliados. Pero aquí es donde entra la sabiduría de Santiago 1:2, tened por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, Luis no se quejó. Entendió que su parroquia no eran las cuatro paredes de una institución, sino los caminos polvorientos de Francia y los corazones de los pobres olvidados. Armado solo con un crucifijo, un rosario y una confianza absoluta en la providencia, se convirtió en un torbellino de fuego apostólico. Su método era revolucionario para su época. En lugar de sermones abstractos y aburridos, organizaba misiones que eran verdaderos espectáculos de fe, con procesiones de antorchas y cánticos populares que los campesinos podían recordar mientras trabajaban la tierra. Devolvía el Evangelio a quienes más lo necesitaban, recordándonos que la fe no es un asunto de élites intelectuales, sino un fuego que debe arder en el pecho del hombre más sencillo. Incluso cuando vio su obra más querida, el monumental Calvario de Ponchtow, ser demolida por orden obispal justo antes de su inauguración después de meses de trabajo de miles de personas, su única respuesta fue: «Bendito sea Dios». Esta es la fe que hace temblar al diablo, una fe que no depende del éxito visible, sino de la obediencia invisible. Luis sabía que cada piedra derribada en la tierra era una victoria construida en el cielo. Y esa convicción lo llevó hasta Roma, donde el Papa Clemente XI lo nombró misionero apostólico, dándole la autoridad necesaria para seguir incendiando almas bajo el amparo de la Santa Sede. La verdadera magnitud de un profeta no se mide por los aplausos que recibe en vida, sino por la profundidad de las raíces que deja plantadas en la eternidad. Y San Luis de Montfort sabía que su mensaje era un fuego demasiado intenso para su propio tiempo. Mientras recorría los caminos de Francia, consumiéndose como una vela que se quema por ambos extremos, Luis dedicaba las pocas horas de silencio en celdas prestadas y sacristías oscuras a redactar lo que se convertiría en el mapa del tesoro de la santidad moderna, el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En estas páginas, escritas con una urgencia profética bajo la luz temblorosa de una vela, Luis destiló décadas de experiencia mística para presentar un concepto que para muchos parecía una locura, pero que para él era la libertad absoluta, la consagración total como esclavus jaumoch. No se trata de una esclavitud de cadenas y opresión, sino de la entrega voluntaria y gozosa de todo lo que somos, nuestros bienes, nuestras obras, nuestros méritos y hasta nuestros pensamientos más íntimos, a las manos de María para que ella los purifique y los presente a Jesús. Luis comprendió que, por nosotros mismos, nuestras mejores acciones están a menudo manchadas por el amor propio y la vanidad, pero cuando pasan por las manos de la Virgen, se vuelven puras, hermosas e irresistibles para el Padre. Él mismo profetizó con una precisión asombrosa que este manuscrito permanecería enterrado y oculto durante más de un siglo, pues el diablo, temiendo el poder de estas palabras, intentaría por todos los medios que no vieran la luz. Y así sucedió. El manuscrito pasó 130 años en un viejo baúl, esperando el momento exacto en que la Iglesia necesitara redescubrir que María es el camino más corto, más seguro y más perfecto para llegar al corazón de Cristo. Como nos recuerda el Salmo 119 a 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y para Luis, las palabras dictadas por el Espíritu sobre la Virgen eran la lámpara que guiaría a los apóstoles de los últimos tiempos a través de la
oscuridad de la apostasía y el desprecio a lo sagrado. Este fuego que Luis quería transmitir no era una teoría abstracta, sino una estrategia de combate espiritual diseñada para arrebatar almas de las garras del enemigo en las trincheras del día a día. San Luis de Montfort veía el mundo como un campo de batalla donde el rosario era la artillería pesada, capaz de derribar las fortalezas del orgullo y la incredulidad que los jansenistas y los mundanos habían levantado. Para él, rezar el rosario no era una repetición mecánica de palabras, sino una meditación profunda sobre los misterios de la salvación de la mano de quien mejor los conocía. Él compuso 164 cánticos que los campesinos y niños memorizaban, sembrando doctrina sana en versos que se cantaban desde los campos hasta el lecho de muerte, transformando la cultura popular de una nación entera a través de la música y la rima. Luis entendía que para vencer al diablo, que es el padre de la mentira y el desorden, se necesitaba la sencillez del corazón y la disciplina de la oración constante. Por eso, insistía en que incluso los más pobres e ignorantes podían alcanzar las cumbres de la mística si se dejaban moldear por María. Él veía a la Virgen como el eco de Dios, pues cuando decimos María, ella responde Dios. En su obra El secreto de María, explicaba que esta devoción es como un secreto de jardinería espiritual, mientras otros sudan y se esfuerzan cavando la tierra seca del esfuerzo personal, el alma consagrada. María simplemente se planta en ese paraíso terrenal que es ella, donde el Espíritu Santo hace crecer las virtudes con una rapidez sobrenatural. Es la aplicación perfecta de lo que dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Luis nos enseña que apoyarnos en María es la forma más humilde y, por lo tanto, más eficaz de apoyarnos totalmente en Dios, rompiendo las trampas de la autosuficiencia que el enemigo utiliza para alejarnos de la gracia. Hacia el final de su corta pero volcánica vida, Luis María sentía que su cuerpo, consumido por las penitencias extremas, los 30.000 kilómetros recorridos a pie y las fiebres constantes, ya no podía sostener la intensidad de su espíritu apostólico. Pero lejos de retirarse a descansar, el santo ardió con más fuerza en sus últimos días, fundando pequeñas congregaciones como la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría, que en su momento parecían destinadas al fracaso por la falta de recursos y el escaso número de seguidores. Sin embargo, Luis no miraba con ojos humanos. Él sabía que estaba plantando semillas de eternidad. En su carta a los amigos de la cruz, dejó una advertencia que resuena hoy con más fuerza que nunca. El cristiano que no abraza su cruz con amor no puede llamarse discípulo de aquel que murió en ella. Sus misiones finales en San Lorenzo de la Salle fueron un estallido de gloria donde los pecadores más endurecidos se arrastraban al confesionario sollozando, conmovidos por un hombre que hablaba del Calvario como si estuviera allí mismo viéndolo. Su muerte, el 28 de abril de 1716. A los 43 años, fue su último sermón sosteniendo un crucifijo y una imagen de la Virgen. Entonó su propio cántico para ir al paraíso, dejando atrás un legado que, aunque despreciado por los poderosos de su época, estaba destinado a formar a los más grandes santos de la era moderna. Como dice Juan las 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Luis fue ese grano que aceptó ser enterrado por el olvido y la persecución para que 3 siglos después, su voz siguiera haciendo temblar al infierno y guiando a millones de almas hacia la luz de la Inmaculada. La providencia divina no conoce el olvido, solo el tiempo de espera necesario para que la gloria de Dios resplandezca con más fuerza, y la historia del manuscrito de San Luis de Montfort es la prueba viviente de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Tal como el santo lo había profetizado entre susurros y oraciones. El diablo intentó sepultar su obra maestra, pero en 1842, tras 130 años de silencio absoluto, un sacerdote Montfort encontró aquel legajo amarillento en el fondo de un viejo baúl.
Al abrir esas páginas, no solo se rescató un libro, se liberó un torrente de fuego que estaba destinado a incendiar el siglo XX y el tercer milenio, revelando un método de santidad que exigía la muerte del hombre viejo para que Cristo naciera. Plenamente en el alma, Luis María no escribió para los sabios de salón de su época, sino para lo que él llamaba los apóstoles de los últimos tiempos. Hombres y mujeres formados en la escuela de María que combatirían las batallas del Señor con el rosario en una mano y la cruz en la otra. Esta revelación nos enseña que nada de lo que entregamos a Dios se pierde realmente. Lo que el mundo consideró el fracaso de un sacerdote loco al que le cerraron casi todas las diócesis de Francia, Dios lo convirtió en la brújula espiritual de la Iglesia Universal. Es la realización perfecta de lo que dice él. Salmo 11, las 8 y 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Recordándonos que incluso cuando te sientas rechazado o cuando tus proyectos parezcan truncados, si estás en las manos de la Madre, tu victoria ya está escrita en los cielos y se manifestará en el momento perfecto de la gracia. El impacto de este legado no se detuvo en los muros de los conventos, sino que escaló hasta la silla de Pedro, transformando el corazón de los hombres que guiarían la barca de la Iglesia a través de las tormentas más feroces de la historia moderna. Quizás el ejemplo más vibrante es el de un joven seminarista polaco llamado Karol Wojtyła, quien, mientras trabajaba en una cantera bajo la ocupación nazi, descubrió el Tratado de San Luis y encontró en él la luz que orientaría su destino eterno. Aquellas palabras grabadas en el barro de Bretaña se convirtieron en el lema de un pontificado que cambiaría la historia del mundo. Chatos, todo tuyo, la síntesis perfecta de la entrega total a Jesús por María que Montfort predicó. San Juan Pablo II confesó públicamente que releía este libro constantemente para renovar su consagración, demostrando que la sabiduría de un misionero descalzo del siglo XVII era suficiente para derribar muros de ideologías y traer esperanza a las naciones, pero no fue el único. Gigantes de la caridad como Santa Teresa de Calcuta y mártires de la pureza como San Maximiliano Kolbe bebieron de esta misma fuente, encontrando en la esclavitud de amor de Montfort la fuerza para servir en los barrios más pobres o para entregar la vida en las sombras de Auschwitz. Dios utiliza lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte, y San Luis, que fue expulsado de tantos lugares, es hoy maestro de santos y guía de papas, recordándonos que nuestra verdadera autoridad no viene de los cargos humanos, sino de la profundidad de nuestra unión con lo divino. Hoy, 3 siglos después de que sus pasos descalzos dejaran de resonar en los caminos de Francia, la voz de San Luis de Montfort resuena con una urgencia que él mismo habría reconocido como profética para nuestro tiempo. En un mundo que a menudo desprecia lo sagrado y se pierde en la tibieza del egoísmo, su mensaje se alza como un atajo luminoso hacia el corazón de Jesús, una invitación abierta a transformar nuestra mediocridad en un fuego inextinguible. Las congregaciones que fundó en la pobreza más extrema, como las hijas de la sabiduría, se expandieron por todos los continentes, llevando consuelo donde nadie más quería ir, demostrando que la fecundidad de la cruz supera cualquier lógica humana de éxito. Al contemplar su tumba en San Lorenzo de la Salle, vemos que el loco de Montfort fue en realidad el hombre más cuerdo de su generación, pues eligió la locura de la cruz para ganar la eternidad. Su vida nos grita que no debemos tener miedo de ser considerados insensatos por el mundo si eso significa ser fieles a la verdad. Que cada puerta cerrada es una oportunidad para que Dios abra un horizonte más amplio. Siguiendo su ejemplo, podemos caminar sin temor, sabiendo que donde termina la prudencia humana comienza la aventura de la gracia, guiados de la mano por la Madre que nos conduce infaliblemente hacia el triunfo final de su Hijo. La verdadera medida de un guerrero no se encuentra en el fragor de la batalla cuando las fuerzas sobran, sino en la paz con la que enfrenta su última hora, sabiendo que no queda nada por entregar porque todo ha sido ya consumido por el amor. En la primavera de 1716,
El cuerpo de Luis María Grignion de Montfort era ya una sombra de lo que fue. 43 años de vida terrenal habían bastado para agotar una constitución que él entregó sin reservas al fuego del apostolado. Recorriendo más de 30.000 kilómetros a pie para buscar a la oveja perdida. Las fiebres y una pulmonía fulminante devastaron sus pulmones, pero su espíritu, lejos de claudicar, brillaba con una intensidad sobrenatural que desafiaba a la medicina. Cuando le llegó la invitación para predicar su última misión en St. Lawrence, sus colaboradores le suplicaron que descansara, pero su respuesta fue un eco de la eternidad: las almas no esperan. En aquel púlpito, con una voz que los médicos creían extinguida, predicó sobre la cruz y sobre María con una potencia que hizo vibrar los muros de piedra y los corazones endurecidos de miles de campesinos. El 28 de abril de 1716, mientras apretaba contra su pecho el crucifijo y la imagen de la Virgen que lo habían acompañado siempre, entonó su propio cántico de despedida: «Vamos, queridos amigos, al paraíso». Al exhalar su último aliento con una sonrisa de paz indescriptible, el mundo pensó que enterraba a un fracasado. Pero en realidad estaba sembrando la semilla de un triunfo que sacudiría los cimientos de la Iglesia siglos después, recordándonos que, como dice el Salmo 116:15, «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». El legado de San Luis no se quedó bajo el polvo de una tumba sencilla, sino que estalló en una fecundidad que desafía toda lógica humana, demostrando que cuando Dios cierra una puerta en la tierra, es para abrir un horizonte en el cielo. Aquellas pequeñas congregaciones de las hijas de la sabiduría y la compañía de María, que apenas contaban con un puñado de miembros al morir el santo, florecieron de manera milagrosa, extendiéndose por todo el mundo para servir a los más pobres y olvidados. Pero el golpe maestro contra las sombras fue el redescubrimiento de su doctrina mariana, la cual fue elevada a los altares cuando el Papa León XIII lo beatificó en 1888 y, finalmente, Pío XII lo proclamó santo de la Iglesia Universal en 1947. El Concilio Vaticano II recogió su visión de María como camino seguro hacia Cristo, validando que aquel sacerdote expulsado y perseguido era, en realidad, un maestro de la fe para todos los tiempos. La profecía de Luis sobre los apóstoles de los últimos tiempos se cumplió en figuras como San Juan Pablo II, quien llevó el chatos a cada rincón del planeta, demostrando que la consagración monfortiana es el arma más eficaz para combatir el olvido de Dios en la era moderna. San Luis nos enseña que la verdadera humildad no es debilidad, sino la fuerza de quien se sabe instrumento dócil en manos de la Inmaculada. Es la aplicación viva de lo que dice Lucas 1:52, quitó a los poderosos de los tronos y exaltó a los humildes. Hoy, al cerrar este relato de gloria y sacrificio, la invitación para ti es clara y urgente: no temas la locura de la cruz que el mundo desprecia, pues en ella reside la verdadera sabiduría. San Luis de Montfort, el apóstol de María y profeta de los últimos tiempos, sigue caminando a nuestro lado, recordándonos que cada rechazo, cada dolor y cada lágrima ofrecida a través de las manos de la Madre se convierte en un tesoro eterno. No importa cuán arduo parezca el camino o cuán incierto el futuro, si te entregas sin reservas como esclavo Jaumoch, ella te conducirá infaliblemente hacia el corazón de su Hijo. Esta no es una devoción para almas selectas, sino un llamado para todo aquel que desee transformar su mediocridad en un fuego santo y su miedo en un abandono confiado. Que el eco de sus pasos descalzos resuene en tu alma, impulsándote a vivir con la mirada puesta en el paraíso, sabiendo que donde termina la prudencia humana comienza la aventura inmensa de la gracia. San Luis María Grignion de Montfort ruega por nosotros, para que seamos dignos de las promesas de Cristo y valientes para portar la antorcha de la fe hasta el último aliento.